La cultura tolteca es una de las tantas civilizaciones precolombinas de Mesoamérica, que habitó la zona del actual México y su desarrollo abarcó parte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, entre los años 800 después de Cristo y 1200. En la lengua nahuatec, azteca mexicana, tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura, en especial las construcciones de la capital Tollán, Xicocotitlán. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y autoridad. Los toltecas tenían raíces en el pueblo tolteca, chichimeca y durante el siglo IX después de Cristo. Migraron desde los desiertos del noroeste hasta Culhuacán, en el Valle de México. Allí establecieron el primer asentamiento, la ciudad de Tollán, que significa lugar de juncos, una antigua expresión mesoamericana que hace referencia a todos los grandes asentamientos. La ciudad de Tula creció hasta un área de 14 kilómetros cuadrados y adquirió una población aproximada de 40,000 habitantes. La organización sociopolítica de los toltecas era monárquica y de gran poder militar, con el que peleaban y conquistaban tierras vecinas. El primer líder tolteca fue Sectepatec Micuatlec. Se desconoce exactamente cómo fue el final de la civilización tolteca, aunque algunas hipótesis indican que podría haber sido consecuencia de fenómenos naturales, como sequías sostenidas en el tiempo, sumando así a dispuestas internas de poder. Habría evidencias entre las legendarias historias acerca de una batalla entre los dioses Quetzalcoatlec y Tezcatlipoca. Además, a mediados del siglo XII después de Cristo, bajo el gobierno de Huemac, el último líder tolteca, la ciudad de Tula fue saqueada y violentada por los aztecas de manera sistemática, con evidencia de columnas y estatuas quemadas y enterradas de manera deliberada. En un principio, los toltecas fueron un pueblo nómada, lo que los llevó a recorrer varias regiones. A comienzos del 800 después de Cristo, se asentaron tras fundar la ciudad de Tula, ubicada a 60 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México. Posteriormente, se expandieron hacia los alrededores de esa ciudad. A pesar de no haber ocupado un vasto territorio, ejercieron una fuerte influencia en las demás comunidades y en el desarrollo de grandes culturas posteriores. El nombre tolteca tenía cierto prestigio, por lo que otras civilizaciones, como los mayas y los aztecas, apreciaban las prácticas toltecas en cuanto al arte, la religión, la escritura, la medicina y el trabajo de los artesanos. Los artesanos toltecas fueron famosos por su gran habilidad y establecieron estándares que otras civilizaciones mexicanas tratarían de seguir. También se destacaron en la arquitectura. Si bien las pirámides existieron en México mucho antes que los toltecas, estos lograron mejorar la escultura de las columnas, los frisos y demás detalles arquitectónicos a nivel muy superiores. La cultura tolteca se caracterizó por su red comercial. Los toltecas comerciaban productos textiles y cerámicos con vecinos cercanos y lejanos. Por ser un pueblo de guerreros, los toltecas eran guerreros religiosos que difundieron el culto a su dios Quetzalcoatlec en todos los rincones de su imperio por sus prácticas de sacrificio humano. Los toltecas dejaron gran evidencia acerca de sus prácticas religiosas, que realizaban de manera regular con el fin de satisfacer a sus dioses, por sus prácticas de culto a su dios, por ser artistas y escultores de máxima grandeza. Claro está, los toltecas se destacaron por sus esculturas, como las estatuas de los atlantes que representan a los guerreros y las columnas que muestran a los gobernantes vestidos para la guerra. Por su conexión con Chichén Itzá, los toltecas se asentaron en Tula, al norte de la actual Ciudad de México. Por su misterioso declive, los toltecas fueron agresivos y violentos. Eso hace suponer que alrededor del 1150 después de Cristo, la ciudad de Tula fue incendiada a modo de represalia. Y por sus tesoros escondidos, los toltecas desaparecieron hace casi 1000 años. Sin embargo,
Luego de los numerosos saqueos, primero por los aztecas y luego por los españoles, aún podrían encontrarse tesoros enterrados en el territorio que habitaron. En cuanto a la religión que practicaban los toltecas, fue politeísta. Sin embargo, adoraban a dos dioses en particular, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. La economía tolteca se basó en la agricultura, a través de amplios cultivos abastecidos por un complejo sistema de canales de riego. Cultivaban algodón, maguey, maíz, chile y frijol. También formaron parte de su desarrollo económico la artesanía y el trabajo de piedras preciosas.